Buenos días, alumnos. ¿Me escuchan bien? Buen día, doctor, si lo escuchamos bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, doctor, sí se escucha. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me doctor, escuchan sí se le bien? escucha. Sí, Sí. sí, sí, Ya, doctor. perfecto. Bien, vamos a comenzar la teoría. Listo. Ya, alumnos, buenos días. Mi nombre es Alejandro Barrantes, soy médico asistente del Hospital María Auxiliadora. Vamos a iniciar la parte esta del cursillo sobre imágenes en gastroenterología. Sé que ya han tenido una sesión anterior. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la ecografía y la tomografía axial computarizada. La tomografía y la ecografía son dos armas para el capítulo de gastroenterología que todo gastroenterólogo debe tener en cuenta para servir como ayuda diagnóstica. Entonces, en el transcurso de la sesión vamos a hablar acerca de estos dos métodos de diagnóstico que son notamente. ¿Ya? Entonces, es muy importante primero la clínica para poder definir qué cosa es lo que vamos a hacer. Yéndonos estrictamente a lo que va a ser la exposición del día de hoy, es básicamente hablar de dos métodos de diagnóstico que son complementarios y tienen sus propias indicaciones también. ¿Ya? Unos van a ser más fáciles de manejar que otros. Sin embargo, ambos van a tener sus indicaciones y sus contraindicaciones bastante precisas. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre ecografía y tomografía. ¿Ya? La ecografía abdominal, ¿ya? Como todos nosotros sabemos, y yo quisiera explicarles bien en este gráfico, porque muchos de nosotros a veces vemos manchitas, ¿ya? Y prácticamente no sabemos bien qué cosa es lo que está pasando. En la parte inferior, ¿ya? Porque estamos hablando de dos imágenes, ¿ya? Para ver bien el vaso. Vean. Ahora, ¿escuchan ya? Sí, doctor, ahora sí.
Sí, lo que pasa es con la computadora, entonces estoy acá con el celular. Cada vez que se apaga el celular, se apaga el audio también, ¿ya? Entonces, lo que les decía, creo que la última parte no me han escuchado, ¿ya? Vamos a empezar por la ecografía abdominal, ¿ya? La ecografía abdominal es un examen auxiliar donde prácticamente la máquina de ecográfica emite ondas sonoras, ultrasonido. Se llama ultrasonido porque es un sonido que definitivamente nosotros no la podemos escuchar. Al emitir estas ondas sonoras por la parte superior, si ustedes ven la gráfica, ¿ya? Esta emisión de las ondas va a generar cierto tipo de energía y esta energía va a captar a todas las moléculas de determinadas sustancias, ¿ya? El medio líquido es un buen conductor de estas ondas. Por eso es que para ciertas ecografías, por ejemplo las ecografías pélvicas, la ingesta de abundante líquido me van a ayudar a diferenciar las estructuras anatómicas de lo que yo voy a poder ver en una ecografía abdominal. Entonces, la ecografía abdominal es un examen auxiliar en el cual nosotros vamos a tener la posibilidad de emitir una energía acústica o una energía sónica a través de las moléculas de los determinados órganos. Eso nos va a poder diferenciar, ¿ya? Esta energía molecular la vamos a nosotros a captar mediante un software para poder determinar las imágenes. Y estas imágenes van a tener un término que se llama ecogenicidad, ¿ya? Ese va a ser mayor ecogénica o hiperecogénica cuando tiende más al blanco o hipoecogénica cuando tiende más al negro. Lo que es hipoecogénica está mucho más cercano al medio líquido y lo que es hiperecogénica está mucho más cerca al medio sólido, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero ver un quiste, el quiste es un medio líquido, lo voy a ver negro o hipoecogénico. Si quiero ver un tumor, lo voy a ver más hiperecogénico, porque el tumor va a ser más sólido. Hay muchos ecógrafos que tienen la posibilidad también de tener un traductor en el cual puede identificar también mediante ecosonografía el tema vascular. Puede ir a los vasos y identificarlos, si hay mayor o menor proyección de los vasos, sean arteriales o venosos para una determinada indicación. Entonces, si nosotros vamos a ver esta gráfica, vamos a ver que en la parte superior, ven ustedes como una media luna, es básicamente la imagen del traductor, donde yo estoy poniendo el traductor. Lo primero que se va a presentar entonces acá a este nivel, esta cuestión negrita, va a ser la piel. La piel está seguida por el tejido celular subcutáneo. Y el tejido celular subcutáneo después va a albergar este otro órgano que tiene bordes bastante definidos, ¿no? Que en este caso viene a ser el vaso. Esta es una incidencia y esta es otra incidencia para poder ver. Vean ustedes acá el traductor se ha puesto como para ver la parte lateral del vaso y esta es la parte, digamos, frontal o de la cúpula del vaso, porque miren cómo está entrando el traductor. Entonces, la ecografía abdominal es una emisión de ondas sonoras de alta frecuencia y esto lo capta una computadora mediante el traductor, ayudada de un gel. El gel es importantísimo justamente por lo que le estoy diciendo. El viaje de este ultrasonido se va a ver mucho mejor favorecido con la presencia del gel, ¿ya? Es un examen no invasivo, generalmente no tiene contraindicaciones, ¿ya? A diferencia de la tomografía que se la tiene. Por favor, en cualquier momento y en cualquier momento de la exposición, si hay alguna duda o algo que no quedó claro, me avisan, ¿ya? A ver, las indicaciones y los usos comunes de la ecografía son básicamente, ¿no?, realizadas para evaluar todo el aparato digestivo en general y también el resto del aparato renal. También se utiliza ecografía para ver el aparato pulmonar. Se utiliza ecografía para ver el aparato cardiovascular.
Se utiliza ecografía también para ver la parte, digamos, de partes blandas en la piel, cuando yo sospecho de un lipoma, de un absceso, ya en los niños o en los neonatos, aquellos pacientes que tienen hidrocefalia o cualquier problema a nivel del sistema nervioso central, también va a ser posible evaluar con una ecografía. Todo lo que tenga un medio líquido va a ser susceptible a ser evaluado por la ecografía, porque el medio líquido en realidad va a ser el mejor vehículo y el mejor transporte para la movilización de todo este ultrasonido que se puede venir. En lo que nos compete al aparato digestivo, vamos a poder ver el, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas de una forma bastante indirecta. Acuérdense ustedes que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Y por ser un órgano retroperitoneal, entonces va a tener cierta predisposición, ¿ya?, a no ser bien evaluado. ¿Por qué? Porque por encima del retroperitoneo están todas las asas intestinales del aparato del intestino delgado. Y va de alguna manera a obstruir la lectura del traductor para ver el páncreas. ¿Ya? El vaso sí lo vamos a poder ver, la aorta abdominal también y todos los vasos sanguíneos del abdomen. ¿Ya? El ultrasonido se utiliza para ayudar a diagnosticar distintas dolencias también. Cuando hay un paciente con dolor o distensión abdominal, de todas maneras necesita que se le haga una ecografía abdominal para poder definir. Función anormal del hígado, también. Órgano abdominal agrandado, ¿no?, cálculos en la vesícula o el riñón y aneurisma de la aorta, entre otros, ¿no? Los usos más frecuentes de la endosonografía, vean ustedes acá, dentro del protocolo EFAS que tienen los ecografistas, van a poder visualizar bien algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, en la parte infraesternal, ¿no?, le llaman espacio subsifoideo, ¿no? Acá está el espacio de Morrison, que es el espacio que se produce básicamente entre lo que es la parte inferior del hígado, ¿ya?, un tema de la vesícula, ¿ya? La gotera paracólica derecha, para identificar algunas estructuras. En las mujeres también viene el tema en el espacio de Douglas, ¿no?, la gotera paracólica izquierda y el espacio esplenorenal, justamente entre lo que va a ser el vaso y el riñón izquierdo. ¿Ya? Entonces, los usos más frecuentes de todo esto van a ser la ictericia. Ictericia en aquellos pacientes que por cualquier etiología vienen con las bilirrubinas elevadas. ¿Ya? Para determinar masas, absceso, quistes, tumores y metástasis y hematomas. Datos de hipertensión portal. En los datos de hipertensión portal fundamentalmente pueden ver la vena porta si está o no está dilatada, y esto lo tengo que corroborar también con el tamaño del vaso. Una esplenomegalia más dilatación portal y presencia de líquido libre como la citis, ya me está dando prácticamente el diagnóstico de un paciente probablemente con hipertensión portal. Procesos inflamatorios, pancreatitis aguda, cuando ya el páncreas, por ejemplo, está con colecciones peripancreáticas, ya, esto también lo vamos a poder ver con una ecografía. Y la colecistitis aguda, que es una indicación muy frecuente para ver este tipo de patología. Nosotros queremos explorar el hígado, vías biliares y páncreas. Fundamentalmente, nuevamente nos vamos acá al principio de la ecografía. En la parte superior vemos el traductor, vemos la piel y vemos el tejido celular subcutáneo. Todas estas líneas en blanco que están por ahí, ¿ya? Entonces, eso me va a dar primera luz para ver cómo está la textura hepática, cómo está la ecogenicidad, que les decía. Hiperecogénico, hipoecogénico, entonces de alguna manera nosotros estamos teniendo la posibilidad de ver la estructura del hígado. Los bordes hepáticos, acá los veo, ¿no? Las masas, si es que hay o no hay masas. Quistes, la presencia de quistes, ¿ya? Y cómo están las vías biliares.
Ven ustedes que acá, dentro de lo que es el parénquima hepático, por ejemplo, ven unos puntitos, ¿no? Más hipoecogénicos. Esto me da expresión de líquido. Entonces, esto yo no voy a decir que es agua. De acuerdo a las densidades que yo pueda trabajar, esto probablemente sean los conductos biliares, ¿no? Y yo ya, si soy ecografista, tengo que estudiar más o menos cuáles son los calibres del líquido biliar para poder ver eh, si esto está o no está dilatado, ¿no? ¿Ya? Esta es la cápsula hepática, ¿ya? Donde ven la flechita, es la cápsula de Gleason, ¿no? Para poder yo definir los bordes. Si esta imagen yo acá la puedo amplificar, ¿no? El equipo del ecógrafo tiene cierto regulador para poder definir, ¿ya? Y amplificar la imagen, ¿ya? Esta amplificación de la imagen me dice que probablemente los bordes de la cápsula de Gleason están bien. En un caso de una hepatitis aguda, por ejemplo, la cápsula de Gleason está un poquito más engrosada, se ve un poquito más de edema, que me puede decir y dar signos indirectos de ver un tema de una hepatitis aguda. Cuando hablamos de esteatosis hepática, es una patología, por ejemplo, donde el hígado empieza a ser más hiperecogénico, ¿ya? La hiperecogenicidad tiende un poco más a tener un color medio plomo claro o si no llegando al blanco. Ya no es esa quejonicidad que hemos visto en la imagen anterior, por ejemplo acá, comparen, completamente diferente. Acá veo una imagen un poco más hiperecogénica, donde me dice pues que el hígado probablemente, esa hiperecogenicidad se hace un líquido más denso y no es otra cosa más que la grasa que se pueda ver, ¿no? A este nivel también podemos ver un poco más de esa hiperecogenicidad típica de la estatosis hepática. Los quistes, yo les decía, una imagen quística siempre va a ser hipoecogénica o anecoica, como dice acá, ¿no? Los contornos son lisos, paredes imperceptibles, ¿no? No hay septos o tabiques internamente, no hay calcificaciones y hay un reforzamiento acústico posterior. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Los quistes pueden ser un quiste simple o también quistes infecciosos, ¿no? Como los quistes, los quistes ciatídicos. En este caso, por ejemplo, hay una colicistitis aguda y coledocolitiasis, ¿ya? Vean ustedes, en la imagen de la izquierda, ven la imagen ecográfica de la vesícula biliar. Si yo le hago una amplificación a este nivel inferior, voy a poder lograr un pequeño engrosamiento de la pared vesicular, lo que me dice que sí hay signos de colecistitis aguda, ¿ya? Y acá veo hiperecogénica dentro de la pared vesicular que me deja esta pequeña sombra. Ven ustedes, acá hay una pequeña sombrita negra. Esta sombra negra me indica que la caracterización de los cálculos dejan sombra acústica posterior. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Por eso le llaman sombra acústica posterior. Porque ven una imagen así media ploma que no va a ser prácticamente dirigida por el sonido y el sonido va a rebotar prácticamente acá. Y por lo tanto vamos a ver y encontrar que esta sombra acústica posterior es característica de los cálculos en la vesícula. Porque las otras imágenes de la vesícula son los pólipos. Y los pólipos no dejan esta sombra acústica posterior. Porque como también es tejido y son células, de alguna manera se puede, pero no dejan esta sombra acústica posterior, porque esto no es inerte el pólipo, es parte de la caracterización celular. En este caso, hemos colocado el transductor en la parte superior, en la parte de la vesícula, y a este nivel hacemos un corte transversal, ¿ya? De el colédoco. El colédoco acá lo vamos a ver bastante dilatado, y con dos imágenes internas que dejan
lo que ya estábamos hablando. Sombra acústica posterior. En este paciente, por ejemplo, se está diagnosticando una coledocolitiasis por ecografía abdominal. Si lo ve, el ecografista lo tiene que poner, ¿no? Para ya caracterizar y de repente hasta cierto punto no hacer un estudio más especializado como una colonsorresonancia para definir si al paciente lo vamos a operar o de repente va a ser sometido a un procedimiento endoscópico previo, ¿no? Las imágenes del absceso hepático. No hay una hipoecogenicidad homogénea. Hay varias imágenes internas, ¿ya? Hay varias imágenes internas que de alguna manera están haciendo que yo pueda ver cierta hiperecogenicidad compatible con focos de absceso, focos de pus, que son mucho más densas que el agua. Entonces es importante que yo pueda definir y decir pues si realmente hay algún problema a este nivel. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Alumnos? Sí, doctor, ¿Se todo escucha claro. bien? Ya. Listo. Continuamos entonces. Esta imagen es de un paciente con cirrosis hepática. Ven el traductor en la parte anterior y la parte posterior. Les decía yo que lo que es negro es líquido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Si este medio es líquido, ¿de qué podríamos estar hablando? Cualquiera de ustedes. ¿Mm? De edema, doctor. Edema. Gustavo Peña dice que es ascitis. ¿Todos de acuerdo? ¿Mm? Las características clínicas de mi paciente con cirrosis hepática siempre van a ser así. Hígado pequeño, ¿ya? No hay dilatación de vías biliares, pero acá yo veo, ¿no?, bastantes foquitos de fibrosis. Estas zonas hiperecogénicas son fibrosis, ¿ya? Y esta parte superior, porque acá ya habíamos visto que esta es la parte anterior y esta es la parte inferior del abdomen. Todos los pacientes que se hacen ecografía están echados o están en el cúbito dorsal. Entonces este decúbito dorsal implica que es la parte anterior y la parte posterior. El transductor ecográfico, y lo primero que nos vamos a encontrar va a ser este medio líquido. Obviamente va a ser ascitis, hígado pequeño, dilatación de la vena porta, ¿ya? Este probablemente, donde está el puntero, va a ser el colédoco, ¿no? Porque el colédoco y la vena porta prácticamente viajan juntos, ¿ya? Y eso hace que se pueda identificar siempre en la parte superior el colédoco y en la parte inferior la vena porta, ¿ya? Entonces, esta es la vesícula biliar. Vamos a tener una vena porta dilatada, ¿ya? Porque el paciente probablemente esté haciendo un cuadro de hipertensión portal. Creo que ya todos habíamos hablado que en el cuadro de hipertensión portal el paciente tiene problemas con un aumento del flujo venoso portal y también tiene problemas a nivel de aumento de la resistencia a este nivel, ¿ya? Sin embargo, la cirrosis y el hepatocarcinoma van a ir de la mano, pero necesariamente el hepatocarcinoma va a aparecer, ¿ya?, cuando la cirrosis va a ser bastante evolutiva. Vean ustedes acá. Traductor, cara anterior, cara posterior. Parénquima hepático, todo esto. Y acá ven una imagen media nodular.
con focos de hiperecogenicidad, ¿ya? Y con poco de densidad disminuida. Casi todos los aparatos de ecografía tienen esta barra, donde yo más o menos ya tengo acá. Esto es agua y esto es hueso. Esa parte, digamos, es muy importante que los ecografistas lo tengan en cuenta para poder determinar y sospechar de ciertas características. Me estaba olvidando decirles que la ecografía abdominal es un examen auxiliar que tiene una desventaja muy importante, que es operador dependiente. O sea, el que está haciendo la ecografía es básicamente el que va a determinar qué cosa es lo que está viendo. Es un paciente, si es un ecografista que no tiene mucha experticia al respecto, entonces probablemente nos dé información un poco errada de lo que está. En este caso, de esta parte, han hecho una pequeña ampliación para poder determinar esta imagen hiperecogénica, ovulada, muy compatible con un hepatocarcinoma. Ojo que en los pacientes cirróticos, dentro de la fibrosis también se van a empezar a formar los nódulos de regeneración. De alguna manera también nos tiene que hacer un buen diagnóstico diferencial al respecto. Cuando hay una neoplasia a nivel de colon, hay una neoplasia a nivel de mama, una neoplasia a nivel de estómago, cualquier neoplasia, el hígado es muy susceptible de hacer focos metastásicos. Vean ustedes cómo son los focos metastásicos, hiperecogénicos, redondeados, ¿ya? Acá también hay otro foco que hace y condiciona pues de que realmente cuando uno hace la ecografía abdominal, los temas metastásicos lo podamos ver de esa manera. ¿Alguna pregunta sobre la parte ecográfica? ¿Ya? Entonces, la ecografía es una emisión de ondas de sonido que no son audibles al oído humano, ¿ya? Que bajo ciertas características de conductividad, en este caso el agua, el gel que se utiliza, pueden emitir una energía acústica, y la energía acústica va a chocar con todas las moléculas de los diferentes órganos, y este choque va a ser traducido con mayor o menor densidad para poder producir algunas imágenes en la computadora del ecografista. Y estas imágenes ya son bien estudiadas, ¿no? Si es más medio líquido, va a ser hipoecogénico. Si es más tendiente a hueso o es más sólido, va a ser hiperecogénico. Nada más. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan para poder solicitar una ecografía. Las indicaciones ya las conversamos y las contraindicaciones prácticamente son ninguna. Más que contraindicación, como yo le dije, sería la desventaja. La desventaja que se tiene con la ecografía es que es operador dependiente. Muchas veces el operador, el ojo humano es completamente distinto en un ecografista a otro. Por eso yo siempre le digo a los pacientes, ¿no? Les explicamos que, porque a veces los pacientes vienen asustados también y dicen, doctor, que me han dicho que tengo esto, que tengo cáncer. Entonces a veces contrastamos esto con un examen un poco más especializado, o de repente repetimos la ecografía con nuestro ecografista de confianza y muchas veces los resultados son diferentes, ¿no? Porque hay una mala percepción, una mala visualización de todo este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta sobre lo que es ecografía? Doctores, ¿todo claro? ¿Ya? Entonces la ecografía es en realidad un examen muy sencillo de solicitar. La máquina ecográfica es una máquina que muchas veces también puede ser portátil, ¿no? Incluso ahora existen unos ecógrafos bien pequeñitos, que son un poquito más grandes que la palma de la mano, para poder llevar y hacer diagnósticos groseros de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, a veces es difícil llevar todo el ecógrafo para ver eso. Le puedo hacer una ecografía abdominal para determinar si tiene hemoperitoneo, si hay líquidos, si hay ascitis, todo eso, y para pequeña guía ecográfica hacer algún tipo de punción, por ejemplo, le digo, ¿no? Entonces es muy importante que vean eso. Y el otro examen auxiliar, que sí ya es un poquito más complejo, y este examen auxiliar es netamente un examen intrahospitalario, o por lo menos va a ser ambulatorio,
y no existen equipos portátiles de tomografía, ¿ya? Nos van a ayudar a definir cierto tipo de cosas con mayor precisión, ¿ya? Como su propio nombre lo dice, dentro de la parte, digamos, etimológica, tomografía es una descripción muy importante de los cortes que uno puede realizar al cuerpo. ¿Bajo qué aspecto nos podemos, digamos, comparar con una tomografía, con un tomógrafo? Cuando uno va a cortar un pan de molde, por ejemplo, ese cortador de molde es un cortador que tiene cuchillas, y las cuchillas serían el símil de los rayos que se pueda producir a ese nivel. Este es el tomógrafo, el colimador por el cual va a pasar todas las partes de los rayos. Esta es la mesa, y el paciente se echa en la mesa y posteriormente es pasado por toda esta máquina, ¿ya? Para que de alguna manera lo empiecen a cortar, pero con rayos X, ¿no? Es radiación lo que va a pasar acá. Entonces la tomografía es una combinación de un equipo de rayos X, que es este, y una computadora con un software especializado. Esta toma de radiografías inmediatamente van a procesarse por un software y van a poder ser leídos en la computadora. Y esto va a lecturear y nos va a dar pues, un diagnóstico similares a esto que vemos abajo. Tradicionalmente, la tomografía se ha llamado siempre tomografía axial computarizada. Vean ustedes, esta es una imagen de tipo transversal. O sea, es como que al paciente le hubieran cortado en dos, ¿ya? Siendo la parte superior y la parte inferior, la parte derecha y la parte izquierda. Es como que tu paciente está echado y yo lo estoy viendo desde los pies a la cabeza, para que quede siempre bien entendido cómo va a ser un tomógrafo, ¿ya? Entonces se generan imágenes transversales que posteriormente se pueden realizar reconstrucciones. Esto es la tomografía axial computarizada. Hoy en día también existe un estudio que se llama tomografía espiral multicorte, donde ya los cortes no son solamente transversales, sino los cortes son helicoidales, como un helicoide, y va a cortar para realizar unas mejores reconstrucciones. Para que entendamos esto rápidamente, ¿ya? Existen unas unidades que se llaman las unidades Hounsfield. Estas unidades nos van a dar cierta caracterización también de las densidades de las imágenes tomográficas. Igual es cuando usted ve una radiografía, una mayor densidad, ¿ya? En la radiografía, por ejemplo, de tórax, ¿ya? Imágenes radiolúcidas y radiopacas. Todo lo que va a ser radiolúcido va a ser blanco, y todo lo que va a ser radiopaco va a ser agua o aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá esas imágenes nos va a dar digamos, el punto de corte del agua hacia la derecha. Cuanto más unidades haya, va a ser más una densidad más blanca, que se va a acercar mucho más al hueso sólido. Y cuanto menos unidades haya, va a acercarse más al aire. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, todo lo que va a ser negro va a ser aire. ¿Ya? Todo lo que va a tener entre el blanco y el negro un color plomo va a ser todo el medio líquido, o lo meto, ¿ya? Y toda la parte de acá va a ser la parte ósea. Todo lo blanco. Materia blanca, materia gris, sangre coagulada. Pero ustedes van viendo más o menos las densidades para poder determinar esto. Más aún, ¿ya? Las tomografías tienen la particularidad de poder colocarle una sustancia de contraste al paciente. La sustancia de contraste puede ser sustancia de contraste oral y sustancia de contraste endovenosa, ¿ya? Entonces, las indicaciones para la tomografía va a ser cualquier tipo de dolor abdominal o pélvico, infecciones, sospecha de abscesos y colecciones. Para eso necesito yo hacer una tomografía, pero con sustancia de contraste. Los procesos inflamatorios agudos, crónicos,
sospecha y estadiaje en neoplasias, esto es muy importante porque el cirujano siempre va a necesitar de una tomografía para poder caracterizar mejor dónde está el tumor y si el tumor está como tumor primario nada más o ya ha hecho metástasis o tiene algún otro compromiso a nivel de la otra parte del cuerpo. Patologías vasculares, trombosis, por ejemplo, también es importante. Las biopsias guiadas y los drenajes, en los casos, por ejemplo, de una pancreatitis aguda que está yendo mal, es importantísimo hacer una tomografía después de las 48 horas para determinar si el paciente pues está haciendo una enfermedad muy severa o es una enfermedad leve y si hay o no hay algo para drenar. Controles postquirúrgicos, por ejemplo, se hacen bypass gástrico, ¿no? Para pacientes trasplantados, también es importante ver todo este tipo de cosas. Los planes anatómicos es muy importante acá definirlos. Yo ya les decía, la tomografía tradicionalmente, ustedes ven acá en verde el plano transversal o axial, ¿no? Tenemos un plano frontal o coronal, ¿no? Que divide al paciente en anterior y posterior, y el plano sagital o medial que me va a dividir al paciente en derecha e izquierda. Ya nosotros tenemos esa particularidad en las tomografías, porque son tomografías helicoidales. Las reconstrucciones las vamos a hacer de este tipo, ¿no? En este caso tenemos el plano transversal, ¿no? Donde el paciente es cortado prácticamente y dividido en la parte superior y en la parte inferior. En este caso siempre nos va a decir a qué nivel estamos, ¿ya? Y qué estructuras las vamos a tener. Esta es digamos, la parte típica de una tomografía. Adelante, atrás, derecha e izquierda. Acá tenemos al hígado, vesícula biliar, un poco congestiva. Estas ya son las asas intestinales. Vean, yo les decía, todo lo que es negro es aire, ¿ya? Y todo lo que tiende a blanco es hueso, ¿ya? O sangre, o líquido denso. Estos son los dos riñones, el riñón derecho, el riñón izquierdo, ¿ya? Esto que es vascular no es completamente radiopaco, ¿ya? Sino que va a tener cierto contraste porque la sangre es un medio líquido, pero es más viscoso, por eso es que no se ve igual que el agua. Comparen acá vascular y vesicular. La vesícula sí es un medio líquido, por ejemplo. Este es el plano coronal o frontal, ¿ya? Si regresamos acá, vamos a ver, plano coronal o frontal. Es el plano que divide en toda la parte anterior y posterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estos planos coronales prácticamente no. Una imagen, ¿verdad? En la cual entonces caben los riñones, asas intestinales, hígado, ya estos son los huesos celíacos, la parte de la columna. Entonces cada estructura va a ser bien determinada por este tipo de incidencia también. Este es el plano sagital o medial, ¿verdad? Donde el paciente se lo divide en derecha e izquierda, es justamente lateral izquierdo. Nosotros vamos a poder ver ciertas estructuras. Acá tenemos el hígado, en la parte superior tenemos que esta parte aérea, ya, viene a estar dada por la tráquea, porque es negro, el aire es negro, ¿ya? Y detrás de la tráquea vamos a tener otro órgano que es el esófago. Esta es la cámara gástrica, ¿ya? Este es el hígado, el riñón y la parte de retroperitoneo que nosotros vamos a poder ir para aquí. Y estas son las asas intestinales, ¿no? Vean ustedes, el paciente tiene bastante tejido celular subcutáneo que también está bien delimitado, ¿ya? Y en la parte posterior ven ustedes toda la parte de la columna y el hueso sacrococcigeo también acá. Y delante del hueso sacrococcigeo, esto negro que será la ampolla rectal. Hacia adelante de la ampolla rectal vamos a tener
la vejiga, ¿no? Vamos a poder determinar, ¿esta es una tomografía de un hombre o una mujer? ¿Mm? ¿Alguien? Al igual que cuando ustedes leen las placas de tórax, ¿ya? Entonces es importante ver que no tiene mamas, ¿no? Y por acá nosotros podemos ver la vejiga, y dentro de la vejiga, hacia este nivel, podemos ver la glándula prostática también. Entonces estamos hablando de un paciente sexo masculino determinados. Les decía que es muy importante determinar la tomografía en los pacientes que tienen dolor abdominal. Vean ustedes a este nivel, tengo zonas de mayor densidad, asas intestinales, esto es aire o líquido, ¿ya? Pero hay marcado edema y acá encontramos una lesión, probablemente sea una neoplasia, porque esto ya prácticamente es una intestinal del colon. Una cirrosis hepática igualito en la tomografía, van a ver líquido libre en cavidad por todos lados, hígado pequeño, nódulos de regeneración, fibrosis, que también hay que descartar que no se trate de un hepatocarcinoma. La cámara gástrica que está acá, ligeramente engrosada, pero parece ser un engrosamiento netamente de tipo inflamatorio. La glándula pancreática que siempre viene con una S, el vaso que está grande, ¿ya? Y acá la cantidad de negro que vemos es el líquido libre que está en cavidad abdominal y que incluso ya ha ingresado en la parte interna. Este líquido me indica pues que generalmente hay ascitis, abundante ascitis, esplenomegalia, hígado pequeño, nódulo de regeneración con fibrosis, que están haciéndome el diagnóstico de cirrosis hepática por tomografía. Cuando hablamos de hidatidosis hepática, de repente la tomografía sea mucho mejor, estructuralmente hablando, de la ecografía. La ecografía también me va a determinar imágenes quísticas, pero en este caso la tomografía me va a ayudar a mí a ver la parte de las membranas. Membranas, por ahí los quistes hidatídicos, hijos, ¿ya? Que de alguna manera me van a poder determinar mejor y caracterizar mejor cuando se trata de una hidatidosis hepática. En este caso es el caso de una pancreatitis aguda. En una pancreatitis aguda, primero solicito yo una ecografía abdominal y después una tomografía, ¿ya? Es muy importante determinar este tipo de patología y saber en qué momento solicito un determinado examen. Vean ustedes, acá nosotros tenemos una gran colección, ¿ya? Una gran colección a nivel del parénquima pancreático, o sea, peripancreático, ¿no? Incluso tiene focos de aire, ¿no? Y esto me puede indicar que haya pues este foco de necrosis. El hígado, hay un poco de líquido libre en cavidad abdominal, están los riñones. Es importante caracterizar la pancreatitis aguda vía tomográfica para ver qué tipo de complicaciones puede tener mi paciente. En el caso de una pancreatitis crónica, generalmente vamos a ver dilatación del conducto de Wilson, pacientes con antecedentes de alcoholismo crónico y con dolor abdominal hipopáncreas, que es un dolor abdominal epigástrico en la región posterior, que es un dolor sordo, es un dolor crónico, que no es como la pancreatitis aguda, que es un dolor agudo, ¿no? De la cual el paciente pues, necesariamente tiene que ser hidratado y con analgesia para poder solucionar su problema. Vean ustedes acá las flechitas me están indicando que hay una ligera dilatación del conducto de Wilson. Y esto obviamente pues siempre va a producir dolor. ¿Y hay tratamiento para eso? Sí. Hacemos descansar el páncreas a veces con enzimas pancreáticas y el paciente va muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente con una neoplasia de cabeza de páncreas. La tomografía siempre nos va a ayudar a visualizar y a caracterizar mejor
la glándula pancreática. Vean ustedes, acá tenemos la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Siempre va a ser una imagen así en ese. Que esto va a estar casi siempre por encima del parenquima renal derecho y el parenquima renal izquierdo que recién está apareciendo. Siempre tienen que ver ustedes los cortes que les hacen. En toda tomografía al costadito ven los cortes de dónde a dónde están hechos. Una trombosis portal, por ejemplo, acá está la vena porta y hay un pequeño trombo a ese nivel. Esto siempre debemos manejarlo y estar prevenirlo, porque definitivamente hay algún problema acá. Otra de las indicaciones para la tomografía es cuando existen este tipo de casos. Este caso es una pancreatitis aguda grave, ¿no? En el cual hay abundante colección peripancreática y de repente el paciente está yendo mal, está yendo con fiebre, malestar general y necesitamos saber si esta colección peripancreática está o no está infectada. Porque normalmente cuando hay colección intrapancreática o peripancreática, estas colecciones tienen que ser estériles. Entonces, bajo ciertas condiciones, a veces de ayuno prolongado, de mala analgesia, mala hidratación, esto puede tener focos de necrosis y de alguna manera tener complicaciones. La otra indicación que nosotros siempre tenemos es aquellos pacientes que están trasplantados, pacientes a los que se le hace trasplante hepático, ¿ya? Y de alguna manera van a ayudar a la tomografía para poder ver bien que todo esté bien. También el parenquima hepático normal. Con una diferencia marcada en pretratamiento, donde un alfa-fetoproteína está en el 268 y al 12º día o 12º día post-tratamiento. Este paciente ya prácticamente no tiene cómo revertir esta lesión. Entonces es importantísimo ver todo este tema para hacer un seguimiento más adecuado del paciente. Doctores, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Ya? Sería bueno que vayan revisando sobre todo la parte de las indicaciones. A mí me interesa mucho que ustedes tengan bien en claro las indicaciones que van a poner ahí y ver todo este tema. ¿Ya? Yo de todas maneras en estos momentos vamos a hacer un pequeño ejercicio clínico con ustedes, así al azar. Tengo acá la relación completa de todos ustedes al costado. ¿Ya? Entonces yo voy a poner un caso clínico y ustedes me van a decir, a ver, qué tipo de examen se le va a realizar. ¿Ya? Alejandra Castillo está. Alejandra. Justo abandonó la sesión. Álvaro Chaparro. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro, se trata de una paciente de 40 años, emergencia, con un cuadro de dolor abdominal epigástrico, ¿ya? Asociado a náuseas, vómitos, ya tiene antecedentes ya de tener estos episodios anteriormente. ¿Ya? Y yo le hago un examen clínico, efectivamente es un dolor epigástrico con radiación en faja, muy sugestivo de una pancreatitis aguda.
momento, cuando el paciente ingresa, ¿qué examen me caracterizaría mejor la evolución de la pancreatitis aguda? ¿Hacer una ecografía abdominal o hacerle una tomografía? ¿Qué me Doctor, dices? yo creo que una tomografía. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Mm? Gustavo Peña me dice primero una ecografía. ¿Mm? Luis Fernando Roca, ¿está? Renato Bellido, también una ecografía. ¿Mm? Una eco, Luis Fernando Roca. Jimena Alessandra, una tomografía. ¿Ya hicieron la clase de pancreatitis aguda o no? No, doctor, aún no. Ya. Pero bueno, ya han llevado pues también en la parte de fisiología, todo de repente semio, que sí tienen una noción de lo que se tiene que hacer. Pero cuando vean la parte nosológica de una... A ver, que lo primero que yo necesito es todo un diagnóstico etiológico, ¿ya? El diagnóstico etiológico me va a decir, ¿ya? El diagnóstico etiológico me va a decir si realmente existe o no existe la etiología más probable de una pancreatitis aguda. Si yo quiero diagnosticar una pancreatitis, una primera ecografía para definir si es una pancreatitis aguda biliar o es de otra etiología. Entonces, probablemente después de 48 horas de evolución, cuando el paciente no esté yendo bien. Yo creo que esto lo vamos a tener que conversar ya cuando hagan la clase de pancreatitis. Creo que vamos a tener una sesión, el cursillo. Al final vamos a hablar sobre hemorragia digestiva baja o el tema de la caracterización de este tipo. Entonces, las indicaciones, tanto de ecografía como tomografía, son bien estrictas. En el caso de si tengo o no tengo posibilidades de hacer una ecografía, que es lo primero que tengo que hacer, y la tomografía recién a partir de las 48 horas. Por el bien de lo que estamos hablando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no queda claro? Todos me han puesto ahí que quedó claro. Si todo está claro, doctores, la clase ha estado grabada. Entonces, prepárense bien porque de acá también vienen algunas preguntas para el examen final, ¿ya? Para poder caracterizarlo bien, ¿ya? Les decía que de esta exposición vamos a tener de alguna manera nosotros la posibilidad de poner algunas preguntas para el examen final. Si no hay más preguntas, doctores, damos por terminada la clase y les decía que ya esta clase está siendo grabada, entonces vamos a atenderlas por ahí. ¿Ya? Listo, no, gracias a ustedes. ¿Ya? Entonces ya nos estamos viendo en la siguiente.